Vamos a seguir con el capítulo 14. Sí, obviamente ayer platicamos del 12. Como dije, el 12 tiene mucho que ver con el 13. Vimos ayer en el 12 mucha falta de amor para los hermanos. Como mencioné ayer, algo de envidia. Como no soy ojo, no soy parte de esto, y sería mucho mejor que yo fuera ojo en lugar de pie y cosas así, mano en lugar de oreja y cosas así, sí. Entonces, hay envidia, ese rencor, porque Dios no me dio este don. Y el otro lado, el orgullo, sí. Mi don es mejor que tu don. Como el ojo no puede decir el mano que no te necesito, sí. No, eso no es nada de muestra de amor. Necesitamos unos con otros. Dios tiene un plan para todos los dones que nos ha dado, y cada uno es importante, y no cabe la duda, el orgullo, porque todo viene de Dios. No me dio tal don porque soy más bueno o más espiritual o más religioso o quién sabe más qué. No me dio este don, nada más según su gracia, según su espíritu nos dio los dones. Y esto fue problema, por eso en esta iglesia. Entonces él habló mucho del amor, nada más de capítulo 12, pero todo el libro, ¿sí? Todo el libro menciona diferentes formas que ellos no aman a unos a otros, mayormente las divisiones, pero hasta llevando gente delante de los paganos. Y ¿qué me importa si este hermano peca por mí? Muchas formas que sí, ellos muestran que no tienen amor para los demás. Por eso vimos todo eso en capítulo 13. Y capítulo 14, tal vez un tema es la orden. ¿Cómo vamos a manejar los dones durante el culto? Habla mucho del orden. Habla mucho de el porqué de los dones entre los hermanos. Como ayer también platicamos algo de eso, de la exhortación. Todo el porqué de la profecía, la exhortación para aconsejar, para animar, para convencer del pecado, para dirección y convicción, toda esa cosa así. Por eso la profecía viene, mensajes de Dios para gente que pueden entender. Esos son dones muy importantes, y el problema parece que la gente está dando demasiado importancia a unos u otros dones que no ayuda tanto los hermanos, especialmente hablar en lenguas sin interpretación. Eso es lo que estamos viendo del 14. Pablo pasó la mayoría del capítulo 14 hablando de esto, que es mucho mejor que las personas entienden los mensajes de Dios. Y tu don de lenguas es muy bonito, pero si no hay interpretación, que hágalo en silencio, hágalo en su casa, está bonito, pero no ayuda a los demás hermanos si no hay interpretación. Entonces sí, pero si hay interpretación, sí, ya llega al nivel más cerca de la profecía, sí, porque también son mensajes de Dios para la gente cuando hay interpretación. Entonces él habló mucho de esto, y luego habló de cómo manejar como la lengua, uno cada uno, y después la interpretación, y después habló de la profecía uno por uno, y dos o tres, tal vez cada tiempo que se reúnen. Y si llega un mensaje a una profeta que está dando la profecía, que uno que está sentado y llega, ilumina a Dios su mente y le da un mensaje urgente, entonces el que está hablando también tiene el don de detenerse, sentarse, y para que pase el otro que apenas recibió otro mensaje de Dios. Entonces, todo eso habla del orden, ¿sí? Porque platicamos un poco que muchas veces en los templos y en el Delphi o quién sabe, muchos de los templos sí hicieron varios de esos tipos de dones que ellos tienen, pero en una forma falsa, ¿sí? En una forma falsa. Entonces ellos a veces hablaron un tipo de lenguas, pero todos al revés, ¿sí? Un caos, ¿sí? Y no para la edificación unos por otros. Ahí también en los templos sí es para glorificarme, ¿sí? Mire, yo soy muy espiritual, yo soy muy Apolos, me bendice y todo eso. Mire, tan bueno que soy, o Zeus, o Júpiter, o quién sabe, Afrodita. Entonces ellos están bendiciéndome y yo soy muy grande para ellos, por eso es puro de orgullo, ¿sí? En los templos.
Pero para los hermanos, todo a veces tiene que ver con el amor. Entonces también, aunque no usa mucho la palabra amor, en 14 sí implica mucho la idea del amor, aquí en 14. Y como decimos, ese es un capítulo que está muy clave para nosotros que somos involucrados en la traducción de la Biblia, ¿sí? Porque Pablo está diciendo que las personas, los hermanos, deben entender los mensajes de Dios, deben entender la palabra de Dios. Y si estamos enseñando o platicando una lengua que ellos no entienden, no ayuda a nada. Por eso, aunque a veces no pensamos así, este es un capítulo que habla mucho de la importancia de la traducción de la Biblia, la importancia que leemos y platicamos, cantamos, porque también menciona canciones un poco en 14, cantamos en mixteco, zapoteco, en el náhuatl, en el otomí, lo que sea, en la iglesia donde hablan esos lenguas, ¿sí? Porque si vamos, ellos todos hablan otomí y estamos diciendo todo en español o peor en inglés, no ayuda en nada, ¿eh? Entonces, no es lengua de su corazón. Pero la cosa tal vez para entender lo que vamos a ver hoy sigue el tema que empezó desde como 27, pero casi todo el capítulo habla del orden, cómo hacer las cosas, como agradar a Dios, no vamos a hacerlo con puro caos, puro de orgullo, como hacen en los templos, como ustedes han vivido así muchas de sus vidas, vamos a hacer todo en orden y tal como Dios quiere, es uno por uno, ¿eh? Entonces vamos a hablar mucho de eso en los primeros versículos, que viene una situación cuando hay personas hablando mientras que otra persona está profetizando. Eso no está bien. Entonces tenemos que entender esos versículos en el contexto. Yo recuerdo estudiando nada más como 34, ¿sí? Sin el contexto. Y uno a veces saca conclusiones del 34 y 35 cuando no hacemos caso del contexto, ¿sí? De que todo este capítulo tiene que ver con, como dice aquí en 33a, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Podemos decir, si ustedes iban a entrar a un templo de Apolos o de Zeus o Júpiter o Afrodita, ibas a ver pura confusión y la gente, como dije, con mucho orgullo, unos falsificando los dones que de vez viene el Espíritu Santo, hablando de todo tipo de lenguas, todos hablan a la vez, y puro caos, ¿sí? Entonces Dios es no es Dios de confusión, sino de paz. Y si estamos leyendo la Biblia, vemos la siguiente, como en todas las iglesias de los santos. Pero la mayoría de las traducciones ponen eso con el siguiente versículo, ¿sí? Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones. Entonces, casi todas las versiones dividen entre medio de 33 para que como en todas las iglesias, va con lo que sigue. Porque él está hablando, si ustedes están hablando en lenguas, no deben hablar lenguas, sino interpretación. Y si están profetizando, pero uno por uno, y ustedes no deben hablar en lenguas, todos al revés, como en todas las iglesias de los santos. Es una forma de entenderlo, ¿sí? Todas las instrucciones sobre la orden se puede pegar eso, como en todas las iglesias de los santos estamos enseñando que hacen la cosa uno por uno y que no hablan lenguas sino interpretación. Pero la mayoría, podemos entenderlo, sí, es posible. Pero más, la mayoría de las traducciones que vamos a ver o que vamos a usar, divida el versículo 33 para que esta frase que dice, como en todas las iglesias de los santos, y habla de lo que sigue. Siempre, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no le es permitido hablar. Bueno, si alguien, como con esa introducción, vamos a 33b, vamos a tomarlo como la Reina Valera en la mayoría de las traducciones que dice que es como en todas las iglesias de los santos, que va con lo que sigue. Si alguien, favor de leer 33b a 36. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿O a solo vosotros ha llegado? Y también la pregunta es 36, ¿ese va con 37 o está viendo atrás sobre eso de las mujeres o aún más atrás de cómo manejar profecía e iglesias? Por eso a veces no estamos seguros, ¿sí? Cuando él dice así, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Porque también va a hablar algo semejante, ¿sí? Si tal vez ustedes no le gustan lo que lo que estamos enseñando, pero viene de Dios y no hay que tomar mucho caso de las personas que están contradiciéndonos. Es lo que dice los versículos que siguen. Por eso siempre estamos buscando cómo relacionar esos tipos de frases con qué vínculo tienen. Entonces vamos a empezar, vamos a leer 33b y 34. Como en todas las iglesias de los santos, vamos a tomar esto con lo que sigue. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como dice la ley. Entonces, como estamos diciendo, va versículo 30b, 33b con lo de atrás, o como hace la mayoría de las traducciones con lo que sigue. Ahorita vamos a tomar el caso que sí va con lo que sigue, ¿sí? Bueno, cuando Pablo manda que se callen, no emite un mandamiento absoluto en cuanto a hablar durante las reuniones. Esto sería contradeciría lo que dijo anteriormente en ¿alguien quiere leer 11:5? Donde habló de las mujeres que oren y profetizan en el culto de adoración. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Sí, entonces, como siempre está hablando de haciendo esos tipos de cosas durante las reuniones, entonces aquí está diciendo que hay casos cuando se levanta una mujer para profetizar. En ese caso está diciendo que debe cubrir, porque si está haciendo solita y cosas así, porque está casi no es tan necesario que cubre con quién está profetizando. No se puede profetizarse a sí mismo, tampoco normalmente ese tipo de oración, como va con la profetizar. Parece que las mujeres están haciendo eso durante el culto de adoración. Entonces, nos ayuda así para poner más en contexto vuestras mujeres que hay en las congregaciones. También cuando estamos hablando de la orden, ¿sí? Y que nada más una persona habla a la vez. Además, también hay que suponer que juntos a los hombres, las mujeres también cantaban salmos y himnos en la iglesia, como vimos en 14 y 26. Entonces, en ese caso, parece que Pablo no está prohibiéndole a la mujer que hable durante el culto. Tiene que ver con el mismo tema del orden, que no haya caos, varias personas hablando a la vez. Y vamos a seguir pensando en qué casos están hablando esas mujeres durante el culto cuando no les toca. Porque también podemos obviamente decir a veces a los hombres, ¿sí? A veces ellos están hablando en lenguas, están haciendo cosas que no deben hacer, porque uno por uno no queremos nada de caos. Entonces, aquí está hablando de como también la ley lo dice. Tenemos que pensar en cuál ley, en cómo aplica esta ley a esa situación. Unos piensan que ellos no deben corregir ni contradecir lo que dicen los hombres durante el culto. Sabemos que cuando uno está profetizando y los demás están juzgando, pensando si viene de Dios, y parece que no está muy bien que las mujeres hacen así, especialmente si está profetizando un pariente, un esposo o algo así. Otra posibilidad es que ellos no están entendiendo todo lo que dicen durante el culto. Están preguntando a sus esposos, que indica un tipo de caos. Ellos hablando mientras otros dando profecías o enseñanzas, y así desrespetan a sus esposos y a todos de la iglesia. Como dicen 35, si no se entiende algo, que esperen a preguntar a sus esposos en casa. Entonces sabemos hay también entre los gentiles, hasta habla de mujeres que son líderes de diferentes pueblos. Hasta creo que en capítulo 14 dice que
las mujeres líderes se levantaron en contra de Pablo y Bernabé y empezaron a pegarlos y correrlos de su pueblo. Entonces sabemos que entre los gentiles sí hay mujeres de líderes que están bien estudiados, pero en la mayoría de los casos, especialmente entre los judíos, las mujeres no salgan mucho, a veces no son tan bilingües ni trilingües y no salgan a vender como hacen sus esposos para que ellos aprendan muchas cosas. Por eso a veces ellos y no tienen tan acceso hacia diferentes estudios, por eso parece que también a veces, por eso está enfocando en las mujeres más que nada, quienes están platicando durante el culto, ¿sí? Haciendo un caos, platicando cuando no deben estar platicando. Es una forma, ¿sí? Ustedes pueden pensar de esto, estudiarlo más a profundo si quieren, pero es una forma que, como hay muchos casos, como ya vimos esto, ¿sí? Hace unos días, ¿sí? Que diferentes roles que tienen las mujeres en la iglesia, Priscila y Aquilda y diferentes cosas de los roles que tienen mujeres en predicar la palabra de Dios y todo eso. Por eso, y también como tenemos esos versículos que parece que ellos sí pueden hablar durante la iglesia en ciertos sentidos, en ciertas situaciones para profetizar, para orar, pero tal como los hombres no deben estar platicando y tal vez ese es más problema con mujeres que hombres que cuando no entienden algo o algo así están, ¿qué está diciendo? Eso no está bien, es un caos durante el culto. Bueno, en Tezualán decimos, tal como otras personas de Dios en las casas donde estudian deben quedarse calladas las mujeres en las casas donde ustedes reúnen para estudiar, pues no tienen el derecho de platicar, al contrario deben estar bajo la mano de sus esposos tal como manda la ley de Dios. Entonces, todo lo que estoy tratando de explicar casi no afecta mucho la traducción. No vamos a tratar de dar toda esa explicación o todo lo que estoy diciendo, que hay otros versículos cuando las mujeres tienen roles sí, durante los cultos y durante las enseñanzas y toda esa cosa, pero nada más para que entendamos más o menos un poco el trasfondo de y como dije al principio, recordar lo que es el contexto, ¿sí? El contexto de todo este capítulo es la orden. Uno por uno, si van a hablar lenguas, uno por uno con su interpretación. Si van a profetizar, uno por uno. En los dos casos, lenguas y profecía, 2 o 3, dice. Y nunca hablando como hacen en los templos, todos a la vez. Entonces todavía hay, como dice, hay situaciones cuando sí, menos las mujeres que no son tan bilingües, no tienen muchos estudios, que no deben preguntar a sus esposos porque también está causando problemas con su esposo, ¿sí? Es mal testimonio para ellas, está mal testimonio para sus esposos. Ellos también sienten vergonzosos que mi esposa me está hablando y cómo voy a decir, okay, cómo voy a contestarla. Entonces, no sé, pero como dije, todo lo que estoy diciendo no afectó mucho la traducción que hicimos en Tezualán. Entonces, si hay preguntas, ¿a quién puede dar su retrotraducción de 33b y 34? Más que una pregunta, quisiera hacer un comentario acerca de este pasaje. Hay que recordar que los primeros creyentes, pues en realidad eran judíos y el cristianismo se esparció en las sinagogas. Y pues muy probablemente que esas personas todavía se estén reuniendo en sinagogas. Entonces es una tradición dentro de la sinagoga dividir a hombres y mujeres. Los hombres se sientan en un lado, las mujeres se sientan en otro lado. De hecho, es muy común ahora en algunas iglesias que tienen un énfasis judaizante hacer esa separación. Entonces, se cree que algo que pudo haber sucedido es como estaban separados, las mujeres hayan gritado, oye Juan, no sé qué dijo, ¿qué es lo que dijo? Y entonces eso ocasionaba ese desorden en el servicio. Por eso Pablo les está diciendo, no, está bien que quieran aprender, pero que se esperen a que lleguen a casa y que no estén provocando ese desorden en la reunión, ¿verdad? Porque no estaban juntas, pero ahora tenemos la costumbre de sentarnos toda la familia junta. Mi esposa se sienta a un lado de mí.
pero en ese contexto no estaban juntos, mujeres y hombres estaban separados. De hecho, en algunas sinagogas actuales se tiene una separación, se tiene un velo, se tiene una cortina que separa a hombres y a mujeres. Sí, sí, gracias, hermanos. Eso también es bueno porque sí, a veces sí, tal vez también en esas iglesias había un tipo de separación, por eso cuando están preguntando a sus esposas, aún más caos está causando con esa cosa. Entonces, como dije, tal vez ese puede afectar un poquito la forma que estamos traduciéndolo, pero no sé, tal como salió aquí en Mixteco, no, aunque pensamos así, pero no cambió mucho la forma que lo traducimos, sí, pero es posible que puede afectar algo, sí, la forma que ustedes están traduciéndolo. Un método de traducción, por favor. ¿Alguien puede compartir lo que pusieron? Voy a leer nuestra retro. 33b, ¿verdad? Y 34. Así como ustedes saben, cuando se reúnen para estudiar la palabra de Dios, las mujeres no deben hablar. Así como sabemos en la palabra de Moisés, las mujeres obedezcan a sus esposos. Pero tengo una pregunta. Con todo esto ahora que estamos escuchando el contexto de los hermanos corintios, esta parte de la mujer no le es permitido hablar, se podría traducir como la mujer no debe hablar solamente ella, o la mujer no debe hablar nada más ella, esa parte. Sí, no sé cómo ayudas, nada más ella, ¿cómo ayuda eso? Digamos, como el contexto es que haya un orden, ¿no? Orden, Orden. ese es Si yo el estoy tema. pensando en el orden, entonces no es que no deben, así estoy entendiendo, no es que no deben hablar, sino que no hablen ellas nada más en las reuniones. Sí, bueno, 35 es lo que nos da más contexto y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Entonces, eso quiere decir que durante una profecía, durante una enseñanza, ellos no entienden. En lugar de preguntar a sus esposos durante el culto, eso es indecoroso, como dije, hermano, más se están gritando aquí hasta allá, ¿sí? Es mejor que hablen, pregunten sus maridos en la casa, porque es indecoroso que la mujer habla o casi grita. Pero habla cuando otra persona está hablando, ¿sí? En la congregación. Esa es la cosa, ¿sí? Entonces Bueno, hay un caos, hay un desorden. Están hablando cuando otra persona está diciendo una cosa y o tal vez durante están esperando que el Espíritu Santo mueve y ya hay una plática entre diferentes personas. ¿Qué quiere decir esto? No entiendo esto. Por eso, si quieren aprender algo, por eso parece que ellos tal vez, como dijimos, no son tan bilingües, unos de ellos, ¿sí? No todos. A veces las mujeres gentiles, sí, a veces son muy educados. ¿Sí? Son los judíos que parece que no aprovecharon mucho para las mujeres. Pudieron alcanzar muchos estudios muy altos. Pregunten en casa a sus maridos. Por eso la idea es que están preguntando sus esposos durante el culto. Eso no es parte eso no es uno de los dones, eso no es una de las cosas de profetizar, orar y preguntar a sus maridos. Eso no es parte del orden del culto. Si quieren hacer esa pregunta, que lo hagan en su casa. Creo que la idea es, Pues, la mujer no debe de interrumpir eso, durante el servicio, no debe sí, interrumpir, la mujer no debe causar un caos durante el servicio. tal como los hombres, pero ellos están causando otro tipo de caos, por eso está diciendo esto. Porque los hombres obviamente también 3 o 4 están hablando en lenguas, no interpretación, está causando un caos, o 2 o 3 está tratando de dar a su profecía, o uno está dando su profecía. Yo tengo otra profecía nueva. Cállate, espera que yo termine. No, eso no. Ese es mucho de tipo de caos y este es un caos específica para ciertas mujeres que no están entendiendo bien y si quieren, no entienden ciertas cosas por no ser bilingüe, por no ser tan educados, por eso es que preguntan a sus esposas en la casa. Ese es el contexto que yo veo este comentario que estoy usando algo, también piensa lo mismo, que todo es parte del contexto del orden del culto y las causas, el caos que está tratando de evitar para no vivir y hacer un culto como hacen los paganos, ¿sí? Salió otra pregunta aquí, perdón.
sí hay que especificar que son mujeres casadas o mujeres en general. Bueno, como otra vez el 35 nos ayuda. En ese caso dice, bueno, hay dos cosas, sí, cuando habla de la ley. Parece que sí, ellos deben tener su debido respeto a sus esposos, o por lo menos a los líderes, si no son casados. Porque en 35 no menciona que pregunten en casa sus papás. En ese caso especifica a sus maridos, por eso no sabemos. Porque los solteros sí pueden preguntar a su papá, a su tío o algo así. Si no entienden algo y tienen un hombre que ya es más bilingüe, que ha tenido contacto, más estudios para preguntar qué va pasando, no entendí. En ese caso sí, va directamente a los maridos. ¿Alguien más puede compartir su retrotraducción? Tengo una pregunta. ¿Necesitamos ahí especificar qué ley es la que dice eso? ¿La ley de Dios, la ley de Moisés? ¿O cuál es la recomendación ahí? Y Bueno, también, obviamente, ¿qué dice la ley? Y también quisiera saber cuál, porque ahí dice no les permitido hablar y también dice que se sujeten. Hay como dos frases. Estas dos me son interesantes o sea, dice ley. ¿Qué dice la ley en ese caso? sí parece que están más la idea de sujeta, sí. No, porque no hablar ese, no vamos a encontrar eso en el Antiguo Testamento, pero la idea de sujetas y respetuoso a sus esposos y ayudándoles y todo eso, sí, todo eso encontramos en la ley de Moisés, cómo relacionarse entre el matrimonio y hombre con mujer, y hay muchas leyes que hablan de eso. Y cuando tiene que ver con la pregunta de cuál ley, obviamente la ley de Moisés es la ley que Dios dio a Moisés. Entonces es la misma ley, pero aunque queremos especificar cuál ley en específico, sería esa la idea de sujetarse a su papá, a su marido, lo que sea, ¿sí? Esa sí, la ley sí, de Moisés sí habla varias veces de esos tipos de cosas. Como es unos comentarios piensan que no nada más están preguntando a sus esposos, pero tal vez hasta corrigiendo, sí, contradiciendo a sus esposas, sí, ¿no? Si ellos están profetizando, dice, no, ¿por qué dice eso? Pablo dijo que puedo juzgar lo que estás diciendo y no me gusta. Unos comentarios, ese es dentro de las posibilidades. Pero como el más contexto es 35, ellos tienen preguntas, hay cosas que ellos no entienden. Mejor que llegando a casa en lugar de hacerlo en medio del culto, que lleguen a la casa para hacer esto. En la versión TLA se dice como dice la ley de Moisés, pero también pensando si no viene en ninguna parte de la escritura, vamos a decir específicamente, yo digo se puede decir como Dios lo mandó desde antes, como Dios ordenó desde hace mucho tiempo. Sí, como estamos hablando con Douglas, sí, desde Génesis 3, sí, hay cierto orden, sí, hay ciertas formas de roles de hombres y mujeres y todo eso, sí. Ellos deben respetar a sus esposos y no están respetando a sus esposos, están violando la ley cuando son parte de causar el caos durante el culto, y porque también el esposo se siente medio vergonzoso porque él sabe que no. Pablo nos dijo que no debemos hacer así, porque tal vez así hacíamos en el templo de Apolos antes, pero ahora no vamos a hacer eso aquí. En ese respecto me gustaría hacer un comentario. Es muy interesante cómo los escritores judíos hacen referencia a la ley. Voy a mencionar nada más un ejemplo. Por ejemplo, Marcos 1 nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Y después nos da una cita. He aquí yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Pero en realidad, lo que está haciendo Marcos es que no únicamente está citando a Isaías, hay 3 citas configuradas dentro de esa cita, pero nada más menciona a Isaías. Entonces, era muy común hacer esto para esas personas que estaban empapadas de la escritura, que sabían muy bien que cuando alguien decía algo,
tenía que ver con la escritura, estaba relacionado a la escritura. Aquí Marcos está citando Éxodo, está citando Malaquías y está citando a Isaías. Pero cuando Sí. uno lo ve la cita así, dice, bueno, pero es que no tiene sentido porque la cita no la encuentro tal cual es. Pero es que dentro de la mentalidad de esas personas que estaban empapadas con la ley, sí tenía mucho sentido. Entonces, la Biblia sí habla de varias cosas y podemos entender, a veces dice la ley y está citando de una cosa de Salmos, algo así, ¿sí? A veces dice eso, ¿sí? Entonces, a veces la ley incluye todo lo que es el Antiguo Testamento, no solamente los primeros 5 libros de Moisés. A veces Pablo o Jesús o diferentes escritores usan la palabra ley para no solamente la Torá, los primeros 5 libros, pero para toda la Biblia. Jesús, cuando ustedes recuerdan en Lucas 24, ¿sí? Dice la ley y las profetas. Entonces, ese es usando estos, dividiendo con profetas, ¿sí? Porque hay ley y hay profetas, ¿sí? Obviamente hay una distinción aquí. Cuando dice así está enfocando más en la Torá. Cuando dice ley, cuando viene con profetas. También sabemos que también podemos dividir el Antiguo Testamento en libros de la sabiduría, libros de la historia, pero normalmente el Antiguo Testamento, cuando está hablando de la ley, puede ser la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, o en ciertos casos incluye toda la Biblia. Dice en la ley, Jesús es mi pastor, más o menos, ¿sí? No está en Génesis ni Éxodo, sí está en Salmos. Ese sí está en los libros de sabiduría, que es como Proverbios y Salmos y Eclesiastés y Lamentaciones, diferentes estos libros de lo que llamamos libros de la sabiduría. Y profetas sí hay muchos, y la historia que habla de como jueces y José y libros como esto, que incluye profetas, pero no, un poco más en la historia. Entonces, nada más para que a veces cuando encontramos la palabra de la ley, no siempre estamos hablando de Moisés, sino que a veces estamos hablando de cualquier consejo que encontramos en la Septuaginta. Toda la Septuaginta, ¿sí? No sé, ¿hay otros comentarios o preguntas sobre esos versículos? ¿Otra persona puede compartir sobre otra traducción? Como dije, estamos hablando mucho de la interpretación en cuanto a las mujeres, pero como dicen, en ciertas formas no. Es bueno tener eso en mente, el contexto, pero a veces no afecta mucho cómo salga el versículo, o a veces sí ajustando una palabra aquí por allá. En las congregaciones donde reunimos, también todas las iglesias de los santos obviamente están hablando de la gente de Dios, las personas que ya siguen el plan de Dios, que es por medio de Jesucristo, las iglesias que ya son apartados por Dios, porque ellos ya son seguidores de Jesucristo, gente de Dios, siendo seguidores de Jesucristo. Por eso hemos mencionado ese tipo de frase durante el taller, como hablar de donde reúnen las personas que creen en Jesucristo o que sigan a Jesucristo. En las congregaciones eso parece que está enfocando más, ¿sí? Durante el culto, ¿sí? En las casas donde estudian para estudiar, donde reúnen para estudiar, en las casas cuando están estudiando, ¿sí? No deben hacer causa ahí. Y como decimos, está muy relacionado. Vamos a ver 35, después vamos a tomar el receso. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación así nada más, ¿sí? Fuera de su tono. Es la implicación, pero otra vez esta vez es demasiado para decir algo así. Pero si leemos todo el contexto, hacer las cosas por turno, uno por uno, no dos personas hablando en lenguas o profetizando a la vez. Entonces, si no han entendido algo, que esperen hasta la casa para preguntar a sus esposos, quienes son más multilingües y los que tienen acceso a más estudios y más contacto con más gente, porque ellos salgan, van al mercado, van a otras ciudades para vender, para comprar, para hacer negocios. Por eso ellos saben más de la cultura de otras personas, saben más de sus lenguas, por lo menos para comunicarse con ellos un poco en los negocios. En Tezualán pusimos, y si cualquier cosa
que ellos no entienden, entonces cuando regresan a sus casas, que pregunten a sus esposos, no esposas, porque es algo vergonzoso que estén platicando en la casa donde reúnen para estudiar. Así nada más, sí, fuera de tono, pero otra vez no vamos a añadir fuera de tono, pero ese es el contexto. Yo quiero decir algo. Yo estoy viendo el 34 que sí estaba como mal entendido. Por ejemplo, estoy viendo, así como dice el español, como que así se oía. Las mujeres no deben hablar cuando se reúnen en el templo. Pero lo que estoy viendo debo decir otra palabra, como que no estén interrumpiendo. Esa es la más correcta, porque es lo que estás diciendo. La Bueno, otra cosa que se dijo? sujeten, mande. ¿Qué dijo? ¿No deben qué? Antes decía no deben hablar, pero daba otro sentido el náhuatl, como que otra cosa, pero estoy como dijo alguien que más bien que la mujer interrumpía cuando estaba, digamos, como predicando o como se estaba profetizando, y como que había interrupción de parte de las mujeres, ahí así se oye, y así como que así debe escucharse la traducción, ¿no? Que no estén hablando, algo así. Entonces, sí, es lo que entendemos de 35, ¿sí? Sí. Deben preguntar a sus maridos en casa y no preguntarles durante el culto. Y también el que lo que está diciendo no les es permitido hablar, sino que se sujeten, estaba mal, porque la idea no era entonces como que daba la idea de no, la mujer no debe ser líder, como que así estaba la traducción, como que un poco como en otras iglesias, ¿no? Que se menosprecia la mujer, el liderazgo de la mujer. Entonces, sí, tal como está escrito en español, en inglés, en alemán, todos esos idiomas por muchos siglos, así están interpretando este versículo, que nunca deben estar hablando durante el culto y no tomando mucho en caso 11.5 y otros versículos donde sí parece que sí hablan, pero hay muchos siglos que lo interpretan este versículo tal como que no hablan nada. Por ejemplo, en mi traducción estaba diciendo las mujeres deben dejar, dice las mujeres que les dejen a los hombres que les guíen, como dice la ley. Entonces estaba mal, o sea, entonces, pero así como está diciendo que esa palabra estén sujetas, se refiere a sus maridos que estén sujetas, no tanto otra cosa. Sí, gracias, sí. Estoy arreglándolo. Sí, estén sujetos, como hemos hablado, que habla de un respeto, sí, para sus esposos. Si están desrespetando, están quitando honor, están avergonzando a veces sus esposos cuando hacen así durante el culto, causando mini caos. No todo, sí, nada más como estamos pero diciendo. También ahí. Se oye, esto es para judíos y no judíos, se oye como más de corintios como liberales, como no, a lo mejor no se sujetaba, no sé, estoy interpretando. Sí, porque como decimos también obviamente hay mujeres gentiles que también no son tan bilingües, tampoco no tienen muchos estudios, pues sabemos que hay más mujeres gentiles han tenido acceso a los estudios, al liderazgo en sus pueblos. El oráculo de Delphi fue una mujer que siempre profecía y siempre están contestando preguntas y dando consejos y hay muchos casos de eso. También las mujeres son los líderes en ciertos templos, ¿sí? Son la cosa más importante en los templos. Por eso es otra cultura, sí, pero no todo, ¿sí? En 35, no sé, si alguien puede compartir cómo su retrotraducción de 35, no me parece muy complicado, pero en la congregación, sí, donde reunimos, algo así, indecoroso, sí, que no es mucho respeto, no es muy bueno, sí, que hagan hacer esto. 35 dice, si algo quieren saber mejor en la casa de ellos, que pregunten a sus esposos, porque es vergüenza en hablar las mujeres a la hora que están escuchando todos la palabra de Dios. Sí, eso suena bien.
también eso nos ayuda un poco preguntar mientras que estamos escuchando. Sí, ese es el problema, ese es el mero problema. Yo creo que hasta el hombre no se ve bien que interrumpa al predicador. Sí, tampoco el hombre, como estamos diciendo, también nos hablando en una lengua, profetizando a la vez, o preguntando, ¿sí? Son tres cosas, ¿sí? Que están, sí, podemos decir que son tres cosas, ¿sí? Hablando lenguas, todos a la vez o varios a la vez están profetizando, más que uno a la vez, o está interrumpiendo mal uno, o preguntar. Mire, 2 P, ¿sí? O preguntar, sí, no está bueno tampoco preguntar durante el culto. Cuando está pasando uno de esos, ¿sí? O una enseñanza, o cualquier cosa que están, un himno, cualquier cosa que están haciendo, no está bien haciendo esas cosas a la vez, preguntando, profetizando y interrumpiendo por medio de la lengua por una profetización por la pregunta.